marchamos dignos, con las manos agrietadas de dolor. Sobrevive la palabra y el camino, porque sos Nicaragua, la guerrera del amor. Porque somos más y marchamos dignos, con las manos agrietadas de dolor. Sobrevive la palabra y el camino, porque sos Nicaragua, la guerrera del amor. Buenas tardes, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este segmento Diálogo Independiente. Un segmento que iniciamos un programa todos los viernes hace ya una buena cantidad de meses. Un programa que la idea original de este programa era que periodistas y comunicadores pudiéramos hacer un análisis de las principales noticias en Nicaragua y fuera de Nicaragua que tuvieran que ver con Nicaragua. Un programa donde originalmente estaba don Aníbal Toruño de Radio Darío, que por problemas de salud y después por problemas de seguridad se quedó en el exilio. Y después que estaba con nosotros don Javier Reyes Alba de La Trinchera de la Noticia, que desgraciadamente por problemas de salud falleció después de una lucha, de luchar contra el cáncer en el estómago, que desgraciadamente a pesar de su enorme fe y optimismo que tenía, que lo podía hacer, inclusive el último programa que hizo aquí ya estaba en su lucha contra el cáncer y recibiendo tratamiento, pero desgraciadamente no logró sobrevivir. Después el otro de los fundadores del programa era Sergio Marín Cordavaca, de la Mesa Redonda, que también después por problemas en el programa, de diferencia y cuestiones de trabajo, tampoco pudo continuar. Pero sí continuamos en este proyecto que también don Danilo Aguirre Sequeira de la plataforma REC, y el que les habla Jaime Arellano de Jaime Arellano de La Nación. Y en las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de contar con la presencia de la doctora Azucena Ferrey, una mujer con una tremenda trayectoria política en este país, una mujer con mucha experiencia, fue parte de la contra, fue parte de la lucha que se vivió en los años 80, fue parte del poder legislativo que estuvo en los años 90, donde se hubieron varias reformas y donde se hubiera inclusive, si no me equivoco, ahora que me estoy en la introducción, hubieron, ¿cómo que se llamaba aquello que le decían el poder judicial, que era el término legal que usaron para ratificar cambios o reformas? Bueno, ahí se van a ocurrir después. Pero está con nosotros Azucena Ferrey y Danilo Aguirre Sequeira, que la semana pasada no estuvo con nosotros porque andaba cumpliendo compromisos de trabajo y entrevistas que estuvo haciendo por el lado de San José, Costa Rica, en la ciudad de Costa Rica, pero ya está con nosotros. Danilo, Azucena, bienvenida y bienvenidos al programa nuevamente. Una semana, ya estamos a 16 de julio, donde estamos a varios días ya a 3 días del 19 de julio, a menos de 2 semanas de que se dé la inscripción de candidatos. Su comentario y la verificación inicial y la verificación, que es dentro de una semana. Adelante, doña Azucena, yo siempre le cedo el primer bate. No, es obligación no mencionar la fecha del 19 de julio. Una fiesta que debería de ser de celebración realmente para todos los nicaragüenses, ¿no? Porque la colaboración que el pueblo de Nicaragua dio para la derrota de la dictadura de Somoza nos pudo haber dado el derecho de apropiarnos de esta fecha. Una transición de una dictadura a un proceso que nos ofrecía el establecimiento de un sistema democrático, respetuoso del Estado de Derecho. Y bueno, fue un fracaso en el 80 y por eso es que
la población, además de que un partido se apropió de la fecha, no la siente con el mismo ánimo ni con la misma alegría, no solamente por la pandemia, sino por todas las situaciones de falta de libertades, del apresamiento y de la privación de libertad de muchos ciudadanos, de los que vienen ya recorriendo un largo periodo de tiempo desde el 2018 a la fecha, y los últimos que han sido guardados en base a diferentes leyes. Entonces es una fecha que realmente no produce la alegría, el entusiasmo, la apropiación que deberíamos de tener por ese proceso de transición político. Lo lamentable es que no funcionó. Así es. Eso es la tristeza. Eso es, por eso la esperanza se esfumó y nomás. Y ahora, ¿verdad? Porque este es un 19 de julio, al menos un julio, al que no le he visto el espíritu que ha tenido tal vez 3, 4 años atrás. Es más, ahí anda una imagen o un video que dicen que esta vez no va a haber no va a haber actividad en una plaza, que va a ser una concentración, dice, espiritual desde los hogares de cada sandinista. Y creería yo, y más, estaba esperando este 19 porque creo yo que es el 19 más complejo que tiene el presidente Ortega ante su propia base, ante el desgaste que ha tenido en estos 3 años, ante las maniobras políticas y la instrumentalización del Estado también para aplacar una oposición que le está pidiendo cambios desde hace ya varios años y que le ha costado muy caro al partido, pues, pero no se va a dar, parece, pues, o a lo mejor sí lo sorprenden y el 19 de julio. Yo creo que así decíamos el año pasado, pero que no se iba a dar. Mensajes sí va a haber. Y yo espero que después del saludo y el recuerdo a los pueblos originarios, a los imperios, a las barbaries del imperialismo norteamericano, del europeo, de la colonización, etcétera, el comandante Ortega realmente haga verdaderos anuncios que puedan abrir no la endija como lo está haciendo con la aceptación la Corte Suprema de los recursos de inconstitucionalidad, ¿verdad? Sino una ventana amplísima para darnos la satisfacción de ir a un proceso electoral con toda la garantía. Eso es lo que la población está esperando, ¿verdad? Amplias libertades, que podamos hacer una campaña con acceso a los medios de comunicación sin distingo de colores políticos, que podamos caminar por las calles. No necesitas hacer mitines, pero recorrer las aceras con tu bandera del país, la bandera de tu partido, sí lo deberíamos de hacer y de permitir. Ojalá se ocupe del país. En estos discursos nunca se ocupa del país, se ocupa del mundo, y hasta de la Biblia, y no se ocupa del país. Ojalá que sí lo haga esta vez. Yo creo que esta semana lo más, pues, cosas que han pasado y cosas que no han pasado, me da cierta esperanza, cosas que han pasado, como siempre hemos discutido los últimos viernes, si habrá voluntad o no habrá voluntad del régimen Ortega Murillo para buscar algún tipo de salida a la crisis política, y que era necesario, que varios embajadores, como habían comentado en diferentes pláticas, inclusive usted había dicho que en su intercambio con embajadores habían dicho que estaban esperando algún tipo de señal. Entonces yo veo como una señal que la Corte Suprema de Justicia primero haya, en 2 días consecutivos, haya aceptado primero el recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos y la ley contra soberanía. La ley 55. Y después al día siguiente acepta el recurso de inconstitucionalidad sobre la reforma que se dio al Código Penal, que es el referente al artículo de los 90 días de encarcelación. Eso me indica, y después podemos profundizar alrededor de ese tema, que se puede interpretar como una señal. Pues la Corte Suprema sencillamente, y hemos visto
a través de décadas, no de ahorita, que la Corte Suprema de Justicia agarra los recursos y los engaveta y los saca cuando les conviene sacarlo, ¿verdad? Otros que no tienen, lo que tienen que ver con temas políticos, pues los engaveta y los saca cuando los quieren sacar, y no desde ahorita, desde los tiempos, inclusive desde los tiempos de Doña Violeta para acá. Ya me acordé de la palabra que estaba buscando, la famosa ley de Marco. La ley Marco. La ley de Marco. Pero eso no fue con el 95. No, en el 95 hubo una... Sí, para la... Sí, cierto, sí, una ley Marco. Por las Ahora reformas creo que 4 constitucionales. leyes Marco, si no me equivoco. Sí, pero fue por las reformas constitucionales. Se podría interpretar que esto es parte de esa señal. Vamos a profundizar. Lo otro eso que ha pasado, que lo veo positivo, algo que no ha pasado y que me preocupa, es que la Alianza Ciudadana, que es la alianza que está asumiendo, que debe asumir la oposición en este país, sigue todavía sobre la incertidumbre si hay candidato o no hay candidato, quiénes van a ser los candidatos, cómo se van a definir los candidatos. Ya la semana pasada, por lo menos, hubo una conferencia. Primero, hubo la gran interrogante alrededor de qué es lo que iba a pasar, porque se anunció que la Alianza Cívica que iba a lanzar a la doctora Asunción Moreno. Después hubo inmediatamente una citatoria, creo que a las 24 horas, del famoso supuesto anuncio de que citan a la doctora Asunción Moreno para la fiscalía. A la fiscalía. No llega, dice que manda un escrito. Después la fiscalía sale diciendo que no se recibió ningún escrito ni ninguna excusa. Después citan al doctor Borges, ¿verdad? Que supuestamente le dio no sé si la palabra correcta es subsidio, o un dictamen. Constancia. Para que fuera y que que descansara 15 días. Por problemas que tenía, etcétera, de salud. Se da la reunión semanal de la Alianza Cívica con Securelio y viene se da una conferencia prendida que estaba citada la doctora Moreno a la fiscalía, básicamente a la misma hora. Pues la reunión comenzó a las 10 de la mañana y a las 11 de la citatoria de la doctora Asunción Moreno. Viene Quintín Monterrey, da una conferencia de prensa y dice que están preocupados por la situación de la doctora Moreno, pero dice que no ha recibido ninguna comunicación, ni oficial ni no oficial, de parte de la Alianza Cívica alrededor de la candidatura de la doctora Moreno. Y que para ello hay 2 candidatos, el señor Vidaurre y el señor Treminio. Nada más. Y que van a iniciar su proceso de consulta. Entonces no se sabe qué es lo que, hasta el momento nadie sabe dónde está la doctora Moreno. La policía llegó a allanar y todo lo demás. Pero todavía sigue esa indecisión alrededor de cómo lo van a hacer y qué es lo que van a hacer y cuándo lo van a hacer. Pegaste un salto. Lo que yo estoy diciendo, el comentario inicial es lo que me da cierta esperanza de lo que sucedió, y me preocupa cosas que no han sucedido. Entiendo. Y digo esto porque hay una campaña fuerte, ¿verdad? O un gran debate interno y externo, alrededor si la oposición debe participar o no debe participar en el proceso electoral. Y entre más incertidumbre agregues a esto, más leña le da al fuego de aquellos que no quieren participar o que dicen que no se debe participar en el proceso electoral, ¿verdad? No hemos visto una campaña fuerte de la oposición alrededor del proceso de verificación que es el próximo fin de semana. Por ninguno, o sea, ningún lado, ¿no? O sea, ninguno de los partidos de oposición, ni las organizaciones, ni nadie. Además, yo creo que somos los únicos, nosotros, aquí de tu plataforma, de algo independiente, y hay media de la nación, que hemos lanzado una campaña que se está pasando en la radio, pues, el programa en la radio, y la estamos pasando en nuestra plataforma de redes. Pero de ahí no ha habido ninguno, nadie, ni el mismo Consejo, pues, ni el mismo Consejo Supremo Electoral, que tradicionalmente hacen una campaña nacional
promoviendo la verificación, y tenemos entendido que a ellos no les interesa. Porque ellos lo que andan buscando es la régimen Ortega Murillo quiere una abstención en este país, pues la abstención les ayuda a ellos. Entonces esas son cosas que me preocupan, que no han pasado, es una cosa que me dan esperanza de que a lo mejor algo está pasando. Eso ya les puse mis comentarios iniciales, se las tiro a ustedes. Ya yo sé cuál es el truco. Quedarse callado al inicio 20 minutos para después entrarle y no soltar la guitarra. No, mentira. Ustedes vieron lo que les preocupaba, los comentarios, yo tiré los míos. Yo no quiero arruinar lo que vos ves como esperanzador, pero también es una obligación decirlo, pues no estamos obligados nosotros como comunicadores a medio explicar a la gente. Lo que pide la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es un informe porque acepta el recurso de inconstitucionalidad que se le llegó a las puertas, pues, a la sala de la Corte Suprema de Justicia. Pero yo no lo quiero ver y no me quiero más centrar en la esperanza que debería ya existir de cosas que no están sucediendo en la oposición que en esta movida del gobierno, porque el mismo gobierno necesita legitimar la aprobación de estas leyes con las que pretende o con las que ha venido golpeando a la oposición, y para legitimarla aún más es sumar al Poder Judicial y decir o no al lugar o al lugar al recurso. Si le da lugar al recurso, o sea, es decir, está dando ya una señal de negociación posible, pues, pero si viene con la firmeza con la que ha venido Ortega operando, es darle no al lugar al recurso. Déjame interrumpirte, que eso. Sí. Lo que yo estoy diciendo, me expresé mal. Yo desde la vez pasada le pedí disculpas a ambos porque yo soy medio bruto. Ay, Jaime. Volvés a repetir. No, fregué. Entonces lo que yo estoy diciendo es que esto puede ser una señal. Ahora, cómo avanza y hacia dónde avanza puede ser el resultado de cómo las negociaciones vayan. Si las negociaciones van bien, probablemente vos vas a ver que el gobierno presenta su eso. Si las organizaciones van mal, si las negociaciones van mal, entonces vos vas a ver a la Corte Suprema, ¿no? Pronunciándose en contra. Es que legalmente, Jaime. Inclusive, y por eso le voy a parar para darle, inclusive esto puede ir por partes. ¿Ok? Pues yo solo me estoy poniendo a pensar lo que dijeron las comisiones negociadoras, que la semana que viene comienzan a negociar en México entre la oposición venezolana. Establecimos un cronograma de puntos de agenda, y ese cronograma, de acuerdo a cómo se va cumpliendo, se van haciendo cosas. Haces esto, te doy esto. Haces esto, te doy lo otro. Vos me das lo otro, te doy lo otro. Entonces, la Azucena, que tiene experiencia en esto, porque ha estado en las negociaciones. Entonces, aquí puede haber por parte. Una de las partes puede venir, si las negociaciones se están dando y son favorables y van favorables, podemos venir y entonces podemos ver, ok, y me cumplir ciertas cosas, ¿qué serán? No sé. O puede venir a la Corte Suprema de Justicia y la Azucena abogada, le puede decir la Corte, decir, ok, le doy lugar al recurso de inconstitucionalidad de la ley de reforma al Código Penal de los 90 días. Entonces ya la ley de los 90 días ya no tiene validez, y mandó a la gente que está siendo acusada a su casa, por ejemplo. Pero es que... Entonces voy cediendo en algo, pero todo me tenés que dar algo. Y entonces no es que las 4 leyes van a ser declaradas inconstitucional o van a ser ratificadas al mismo tiempo. No creo que eso suceda en una negociación, pero vos sos la experta. ¿A dónde ando perdido yo en mi me interrumpí y solo termino, Yosena, para darle lugar. Es que yo estoy de acuerdo. Lo que yo no entendería, yo no soy abogado, pues, pero las coberturas que le hemos hecho al Parlamento, pues, nos obliga a prepararnos un poquito más sobre estos temas. Yo no vería lógico de parte del régimen mandar como una señal de posibles negociaciones, porque además quisiera saber quiénes están negociando, o yo estoy perdido en este tema, porque no veo quiénes son los que están negociando con el gobierno en este momento. Pero bueno, por un lado, pero no veo necesario mandar una señal con el tema, y es porque me quiero concentrar para que la gente, sí, porque quiero que la gente esté clara. No es una, yo no lo veo como una señal, porque incluso el mismo régimen tiene que acuerparse para lo que está haciendo y lo que ha venido ejecutando con estas leyes que son claramente represivas, es sumar un poder del Estado más
a darle la consistencia jurídica a leyes que está ocupando para tener a la oposición diezmada, porque no hay una condena con ninguno de los que están encarcelados y con los que están aprisionados ahorita. Eso entiendo. no necesita mandar una señal a través de la Corte Suprema de Justicia, cuando podría echarse para atrás en las investigaciones que tiene y liberarlos a los presos políticos. Pues no los necesita, no están condenados. Pues Bueno, dentro de una dictadura, Daniel, no es necesario todo esto, ¿verdad? Así es. Porque el Poder Ejecutivo es fuente de derechos, punto, en una dictadura. Así es. Porque se anulan los demás poderes del Estado. O si no se anulan, están sometidos. Pero a ver, yo pienso, quiero quitarme las sanciones. Hay sanciones del lado europeo, hay sanciones del lado norteamericano, canadiense. Da la casualidad que esos gobiernos señalaron las barbaries que implicaba la aplicación de estas leyes. Y hubo quienes solicitaron la revisión y hasta la derogación de las mismas. Entonces yo podría interpretar una movida inteligente del gobierno, se baja de la escalera, se da lugar al recurso, se inicia todo el proceso, se manda a solicitar el informe, tener 20 días que cubren el periodo de inscripción de candidatos, posterior a eso responder, la Corte puede decir al lugar o no. Ahí murió. Si dice que no, ¿verdad? Que no cabe y que el gobierno está correcto y que todo el informe coincide en las investigaciones que han iniciado, pues el gobierno únicamente está ratificando que su disposición del mantenimiento de estas leyes. Lo que él, ¿qué le daría de ventaja al gobierno? Deberíamos de preguntarnos. Nada. ¿De qué? Más represión. Creo que ¿Verdad? La ratificación de que las leyes están acordes a la realidad y a la sospecha y a la suspicacia y a todo lo que el gobierno le ha puesto como elementos o aditivos, ¿verdad?, al procedimiento de los ciudadanos. Pero el costo para su base va a ser tremendo, porque está echándose Por para eso. atrás de lo que ha acusado a la oposición a lo largo de estos 3 años. Creo que a él tampoco le ha importado No, pero sí le importa. Tanto la opinión de sus bases como la opinión internacional, claro que le importa, ¿verdad? Por eso creo que ha venido actuando a pesar de la fuerza y de la brutalidad que hemos sentido con la que se ha trabajado, pero hasta cierto punto a veces ha detenido sus actuaciones, ¿no? Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿realmente le conviene al gobierno una revisión de esto y aprovechar una escalera magnífica que sería un cuerpo colegiado como la Corte, en Corte Plena, que le diga, bueno, pues nos equivocamos, somos seres humanos, hicimos un enfoque que no debió darnos el resultado que se planteó, y poder decir, va al Parlamento y se derogan estas leyes, se declaran sin efecto? Ortega, mira, Eso dentro de un proceso de negociación, ¿no crees que puede ser factible que suceda? Oíme, sucedió sucedió que se acortó el periodo de gobierno y se propuso una nueva fecha para un proceso electoral. Una persona que ya tiene esa experiencia, yo no le veo que no tenga la posibilidad de poder hacer una reversa en la aplicación de las leyes, porque también puede ser parcial la decisión de la Corte, tales y tales artículos, y ablandar, flexibilizar la aplicación de la ley. Todo eso sería en beneficio tanto del gobierno como del país. ahora vos dijiste algo, su base, su gente, él esta es una salida donde si es la salida y si funciona, si esta es la salida y hay negociaciones y funciona, él salva cara, Claro, porque él va a decir: yo a mí no me doblaron el brazo. respeto la ley. Aquí hay independencia de poderes. Claro. Y si la Corte Suprema dice que es inconstitucional, pues ¿quién soy yo para entonces decirle a la Corte que no es, que no tiene razón? O
sea, esa es su escalera. Él está poniendo una escalera. Ahora, esas son para las negociaciones. Se están negociando. Tiene que estar habiendo una negociación. Está el gobierno de México y está el gobierno de Argentina desde explorando la ruta que hablaron desde hace rato. No hemos oído nada de México, no hemos oído nada de Argentina alrededor de ese tema. Han vuelto a oír ataques del gobierno hacia México. Ya no digamos que no ha habido ataques del todo contra Argentina. Y digo esto, yo le agrego esto porque me comentaba un empresario mexicano que en México se reunió la Cancillería con varias de las empresas grandes que tienen inversiones en este país, pues todo Centroamérica, incluyendo Nicaragua, y para ver, pues, solicitado por las empresas para ver qué está pasando en este país y qué es lo que va a pasar. Aquí hay empresas que tienen más de 50 a 100 millones de dólares metidos. Las 6 empresas más grandes mexicanas. Entonces, lo que le dijo la Cancillería es que están trabajando en una ruta de salida. Sí. Entonces, si le dicen eso, es que están trabajando en una ruta de salida, y de repente vos ves de la noche a la mañana que salen estos 4 recursos de inconstitucional que son aceptados, hombre, ¿cómo es concha arriba, concha abajo? ¿Cómo es la cosa? Pues una endija, ¿no? Pues sí, como ¿no? cuando te asomas a la ventana Ahora, y apartas la cortina. No estamos diciendo que ya se resolvió. No. Estamos diciendo que esta puede ser el proceso donde se pueden estar dando unas negociaciones. Y como dice Azucena, aquí vos venís y puedes decir, ok, la ley de agentes extranjeros es inconstitucional en este y este artículo. Así no es. significa que la voy a eliminar. Ahí la voy a dejar. Pero porque no quiero que vuelvan a pasar los escenarios que ya pasaron. Que pasaron muchas cosas. ¿Verdad? Entonces, la ley de delito, la ley de ciberdelito. Hombre, voy a declarar esto y esto, lo puedo declarar porque hay en otros países hay ley de ciberdelito. Y de agentes extranjeros Y también. de agentes extranjeros. Entonces voy a anular la otra. La ley 1055, la que la voy a ajustar o la voy a eliminar. Me están hablando de flexibilidad de parte del gobierno. Donde estoy hablando de que Está bien, yo podría ser. Y con demostrando que esto puede ser una demostración. una ruta. Una ruta. Ok. Ahora, vos te estás dando. Que quisiéramos, realmente quisiéramos. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo tengo una pregunta. Ajá. Pues estamos hablando de que queríamos una señal. Esto Que se puede le- ser una señal. ¿Qué se le está otorgando al régimen? Ah, eso es lo que no sabemos. ¿Y quién? Esa es una gran pregunta que deberíamos de hacernos. En la parte que Jaime Porque estaba para- mencionando, Danilo, de que no había ataques ni a México ni a Argentina, dijiste, ¿verdad? Hubo un momento de la intervención de la vicepresidenta Murillo, anda circulando eso, que dijo también quisiéramos entendernos con gente aquí, adentro, nuestra, ¿verdad? Resolver los problemas entre nosotros. Entonces, volvemos a caer siempre a lo mismo que hemos dicho, ¿verdad? Y ahí es donde tal vez lo que estaba señalando Jaime al inicio, de la falta de visión o de prolongación de ese por él en los tiempos, nos ha faltado tener esa oportunidad de decir aquí hay una oposición que podría ser el contendor en una mesa de conversaciones. Sí, Me sí, comentaba, serio. me comentaba hace 2 días, tuve la oportunidad de entrevistar a Alfredo César. Que fue parte del grupo de ustedes. de Sí, la Contra. así es, fue de director. Decía Alfredo César, le dije yo, cuando realmente fue el día que salió la primera ley. Mira, me decía, ¿cómo hicieron? Le digo, ¿cómo? Mira, en primer lugar me dice, los dos realizamos, tanto la Junta como el Frente Sandinista, que no íbamos a ningún lado. Nosotros ya sabíamos que nos estaban cortando, que por el Irán que nos iban a cortar la ayuda, nos cortaron la ayuda y que solo teníamos municiones para X cantidad de meses, y hasta ahí no me llegaba. Igual le pasó al régimen sandinista, a la dictadura sandinista. Ellos sabían que tampoco podían continuar como estaban, ya el servicio militar se le estaba agotando, ya la gente se le estaba volviendo, la crisis está así. ¿Quién te dice que ahorita no ha sucedido lo mismo? Que Ortega dice, ok, si yo voy a un proceso que no es legítimo, ya de por sí estoy aislado, con serios problemas económicos, ¿verdad? Hasta el momento, entonces, no, se me puede volver se me va a volver esto imaginable. ¿Cómo se llama? Inimaginable. Inimaginable. Inimaginable.
¿Ah? Ahora que sí, ¿qué es lo que se podía estar dando? Dos cosas podrían estar pasando. Lo estaba analizando estos días los claro. Primero vimos que Europa, en la reunión de los eurodiputados, que se había aprobado una moción para que se le aplicaran sanciones y que inclusive se cortaran a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, parecido pues la contraparte del CAFTA con Europa. Y a Borrell dijo, no, sanciones para el país no van a haber. No las voy a aprobar, no las vamos a presentar. Y te dice que no fue el primer mensaje de Borrell. Y entonces le contesta con la que voy a explicar, voy a aceptar los recursos de amparo. No sé, yo estoy especulando, tal vez he visto muchas películas, porque la que ha sido parte de muchas negociaciones ha sido vos. Entonces, pero esto puede ser señal. Es que mi pregunta es... ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿qué se le está ofreciendo y con quién lo está haciendo? Solo con la comunidad internacional. Miren, yo fui a Costa Rica ahorita a hacer una serie de entrevistas con líderes opositores allá, pues, y el común denominador nicaragüenses y que recientemente salieron del país, o no, ya tienen rato de estar fuera del país, y que el común denominador que encontré en las entrevistas es un llamado a legitimar el proceso electoral, es un llamado a decir que este proceso electoral debe estar realmente nulo, fuera de las ambiciones de la oposición mucho antes del 7 de noviembre. Entonces yo digo, aquí hay fuegos cruzados todos raros, pues, porque es una oposición a fin de cuentas que está en el país, que tuvo que exiliarse y que seguramente están demandando a la comunidad internacional tratar de presionar en esa dirección, y que me digan que aquí hay mensajes de un lado y por el otro lado de posibles arreglos. Yo empiezo a confundirme, pues empiezo a preguntarme con quién está negociando Ortega en este momento, pues. Solamente con la comunidad internacional, con las rutas Argentina, México, a través de diplomacia. Fíjate que, no sé, porque aparte yo cierro sí, con lo que usted dice, con justa razón. Hay una parálisis en la oposición que queda en el país y que además legalmente existe. Es un partido político, una alianza sin liderazgo todavía visible. así. O sea, entonces Estamos entrando en una nebulosa terrible. Mira, estaba leyendo hace poco, creo que fue en el diario El País, un artículo sobre lo que le llaman la pandemocracia. Porque dicen que la pandemia del COVID lo que más ha afectado es a los sistemas democráticos. Y le ha dado una gran fuerza a los poderes ejecutivos y judiciales. Porque tenés que tomar decisiones, a veces con muy poca información, pero tenés que tomarla. Y entonces también te hacen un relato de la necesidad de actuar con ética para poder beneficiar a todos en una gestión pública en el bien común, ¿verdad? Y eso es lo que nos está pasando aquí. Aquí tenemos una enorme incertidumbre y le llaman eso, por eso, y la incertidumbre está en todas partes. Cuando nosotros estábamos viendo esto, no estamos tomando en consideración la situación de Haití, que también se refleja aquí. Sí, bastante. La de Cuba, no creas que no les quita un poquito, una pestaña al menos a los amigos del Carmen, ¿verdad? Eso es así. La decisión de Venezuela. Entonces, la incertidumbre te viene siendo muy generalizada. Y en el ámbito de tu pregunta, quiero llegarte a decir que entiendo que si una vez la oposición de Nicaragua, creo que fue en el 2019, que dijeron que si había un diálogo con las instancias, en ese momento ellos mencionaban a la OEA, que se entendía perfectamente que las negociaciones iban en la línea de fortalecer una línea democrática, un Estado de Derecho y una participación posible, viable en el proceso electoral. Y que por lo consiguiente se aceptaría lo que el gobierno de Nicaragua con esa instancia internacional acordara. Yo pienso que es igual en este momento. Posiblemente lo que estaba señalando Jaime, ¿verdad? Y yo creo que estas conversaciones
son privadas, no son secretas, pero son privadas. Y de repente nos van a dar a conocer el resultado. Y vamos a ir viendo cosas como esta que nos llama la atención. Porque además del evento con la Corte Suprema o con el Poder Judicial, digamos, además de crear esperanza, también te crea incertidumbre. ¿Cuál va a ser la sentencia final? O sea que todo tiene dos caras en esta moneda. Pero yo sí pienso que si hay también rumores de que hay conversaciones con gente de dinero de Nicaragua y el gobierno, que han estado viendo la posibilidad de distensionar o en qué se coincide con un plan de minimización de la pobreza que ha presentado el gobierno y pequeños empresarios en el ámbito de ir accediendo a normalizar la economía del país. Porque no podemos seguir exportando ciudadanos para poder vivir en Nicaragua a base de la remesa. Nos quedamos sin un capital humano que en las nuevas generaciones lo van a necesitar. Y eso lo venimos arrastrando desde los años 80. Lo primero que salió de Nicaragua fue la mano de obra calificada. Aquí buscar a alguien que te haga filigrana en el oro, buscar relojeros. Esa era la gente que iba y los constructores. Esa fue la gente que primero abandonó el país. Y nos venimos quedando sin un eslabón generacional. Entonces, no nos podemos seguir dando ese lujo. Tenemos la obligación de buscar cómo traer a la mesa de negociaciones, con el apoyo internacional y nacional, la flexibilización de esta situación. Ahora, no podemos asumir tampoco que estas negociaciones ya están avanzadas. Yo creo que son señales, ¿verdad? Ahora, también hay que evitar creer que en estas negociaciones se va a decir, ok, Ortega, sí, tomen, aquí está el poder, agárrenlo. Porque tampoco va a suceder eso. Lo que debemos de estar aspirando y deseando, y ojalá que se logre, es que podamos tener condiciones elementales o esenciales para que el 7 de noviembre el pueblo pueda decidir cuál es el futuro que quiera. Ojalá que logremos, porque yo soy de la opinión que lo logremos o no lo logremos, tenemos que salir a votar masivamente. Ahora, cuando vos me decís que fuiste, que estaba en Costa Rica y que hay mucha gente en el exilio que, inclusive, perdón, voy a decir esto, pues, les conviene que no haya arreglo aquí en este país. Como la hay también dentro de Nicaragua. Como la hay también dentro de Nicaragua, les conviene que no haya. Le conviene a mucha gente que no haya arreglo dentro de la oposición, como dentro del mismo gobierno de Ortega. Porque muchas cosas cambiarían. Y así hay gente de afuera de este país también. Hay otra gente que tiene décadas de estar viviendo fuera de Nicaragua, que no vive en la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces, ahora, ¿qué esto puede hacer? Esta puede ser una esperanza. Sí puede ser una esperanza. O la estoy viendo como que sí puede ser una esperanza. Definitivamente son señales. ¿Verdad? Y son señales que por más de 25 o 30 años de que tengo de experiencia, la estoy viendo. ¿En qué va a quedar eso? No sabemos todavía. Ahora, hay algo que sí debe buscar cómo resolverse ya. Y es, porque vos dijiste, ok, se está negociando con afuera. ¿Quién está negociando? ¿Quién está negociando aquí adentro? ¿Quién representa a la oposición en este país? Eso es lo que ha tardado la decisión de la ciudadana de elegir a alguien. No sé, ahorita, eso es lo que lo ha tardado. Claro. Ahorita, que sí. ahorita, por X o Y razón, pues pongámosle como le querrá, pero el partido o la opción política que representa a la oposición en este país es por él. Aunque se molesten los amigos del PLC, simpatizantes que tengo en el PLC. Pero es la realidad. Ahora, por él tiene que asumir esa responsabilidad y tomar una decisión. Lo que no puede seguir es con la indecisión. Porque esa indecisión que está teniendo está creando más incertidumbre. Que inclusive no le conviene a ellos.
Ahora, yo estoy claro, porque he platicado con gente de ese por él y gente de Coquiti, que tengo una muy buena comunicación, que las circunstancias las hacen también. Los escenarios cambian casi diario en este país, o han estado cambiando a diario en este país. Entonces lo que tal vez hoy era bueno, ya mañana no es bueno. Y tal vez lo que hoy es malo, tal vez mañana es bueno. ¿Me entendés? Pero esa madurez y esa responsabilidad la tiene que asumir el liderazgo de ese por él. Lo insólito que yo veo de todo esto, es que las señales que ven que coincido que son esperanzadoras, que posiblemente abren una ruta a una comunicación, un entendimiento para encontrar una salida, tiene que ser refrendada por alguien o por un liderazgo nacional, eso estamos claros, y hay un atraso total de la Alianza Ciudadana para decidir quién es o quiénes son estos liderazgos. Y me preocupa saber o me preocupa leer que el temor de elegir a estos liderazgos es porque hay dentro de esta amalgama de sectores unidos por esta crisis sociopolítica que tiene el país, no ven todavía un liderazgo que sea capaz de asumir la estafeta de estas negociaciones. Porque no es precisamente solamente Kitty, pues, o el partido como tal. Esto tienen que involucrarse un montón de gente aquí para ver quiénes son este cuerpo político que va a tomar esta estafeta y la responsabilidad de asumir estas negociaciones y de ver cómo se enfrentan al proceso que se les viene. Y no veo por ningún lado señales de nada. Más bien un atraso total en el que nos vamos a complicar, porque la campaña que queda después de julio son solo 3 meses. Si es que llega a haber campaña, porque les repito, en Costa Rica, y es una fuerza política bastante amplia y con exiliados que han perdido todo, están desanimados y desalentados, apostando por tirar al bote de la basura este proceso electoral. Y lo que a mí me preocupa es que esa campaña que ya comenzó de no participar en el proceso electoral y atacar a todo el que quiera participar en el proceso electoral. Y algunos lo dicen, algunos lo hacen efectivamente porque no creen, porque están frustrados, porque están desanimados, porque nadie ha levantado la esperanza, etcétera. Porque no han elegido todavía. Pero también la pregunta, y yo le hago la pregunta, y no sé si en tu entrevista que vos hiciste allá, ok, si no es esta la salida, ¿cuál es la salida? La salida es que ellos se quedan fuera. Y cada vez que yo he participado en un debate vía Zoom, que la vez pasada participé en un debate vía Zoom con varios que estaban alrededor de eso, les dije, bueno, está bien, yo ya he oído todo tu argumento, es que no hay condiciones, es que no hay tal cosa, está bien, ok. En primer lugar, se les olvida acaso que estamos contra una dictadura. No, yo lo que hay respuesta a lo que dijiste. Después la pregunta es, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la salida? Te voy a decir lo que me dijeron ellos, o lo que yo entendí en las entrevistas, en 2 de ellos sobre todo. Bueno, que precisamente el 7 de noviembre es un mero trámite y que entenderían y hasta se podría justificar la sobrevivencia del partido político, la Alianza Ciudadana, de participar por su sobrevivencia jurídica, ¿verdad? Pero que el 7 de noviembre es un trámite, que no necesariamente la salida electoral para la transición de este país es el 7 de noviembre. Pero yo les pregunto después, ahí donde yo les veo debilidades a su propuesta, inviable para mí, desde mi punto de vista, esto es personal, ¿verdad? No es periodísticamente, yo las pregunto nada más. Inviable porque si vos querés realmente decir que el 7 de noviembre es un fraude electoral, en el que no hubieron condiciones exactas, tenés que participar y probar el día, si no te sirve, no hay prueba alguna, porque lo que va a hacer es ganar con los partidos que se sometan al proceso, y allí sí hay una legitimidad absoluta de haber ganado, no la presunción de que es ilegítima desde ahorita sin haber vivido la experiencia de lo que significa que te roben de un solo pijazo el proceso electoral. Pero esas son las respuestas que te doy. Mira, ellos dicen,
hay que replantear un proceso electoral adelantado. ¿Con quién? Yo no entiendo Ah, con quién. ¿con Esa quién? es la gran pregunta. ¿Verdad? Porque Porque ir a la- ratificar al gobierno actual, entonces quiere decir que vas a reprogramar Que se la- ese nuevo proceso exactamente. electoral con el mismo gobierno. Es increíble. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos ganando? No sé. Y al- Ni al siquiera comentar- tiempo para la dictadura, para que ellos no se queden, porque lo que dicen que gana siempre, la dictadura gana tiempo. Más bien está dando el tiempo. Ellos le están dando el tiempo, ¿verdad? Ahí yo cuento. Decía el doctor Lombardo Martínez, que vio un programa con Carlos Fernando que hizo, donde entrevistaron a supuestos gente que había sido fiscal en el proceso electoral anterior, en el 2016, fiscal del Frente Sandinista. Y que entonces que la orden que ellos recibieron era que boleta vacía que viera, le pusieran Frente Sandinista. Entonces, si no participas en un proceso electoral, más bien le facilitas. la Claro, cosa. eso es Claro. claro. Entonces, y el argumento de la abstención, que es un arma para de quitarle legitimidad, no existe en ningún lado del mundo. Pero es La que abstención también es le da legitimidad. extemporáneo. ¿Por qué? Porque han habido en los Estados Unidos, pues, que supuestamente la gran mayoría de los nicaragüenses vive ahí, exceptuando las últimas votaciones con Trump, las últimas dos. Pero cuando tienen digo, valores políticos. la abstención de los Estados Unidos ha sido alrededor del 50%. López Obrador en México fueron casi el 50 y pico por ciento de abstención de los mexicanos. Salió electo con el 40 y pico por ciento de los votos que votaron, que participaron, y de esos 40 y pico, el 30 y pico votó por él. Perdió legitimidad. Pero no vayamos tan largo. Es que la institución Nosotros de México y mismos, Estados Unidos es otra. Tiene un valor político, Jaime. pero nosotros mismos, la experiencia misma, y fue en peores condiciones. Porque en el sentido de que en el 2016 a la oposición no le dieron ninguna opción, ¿Te imaginas? porque se la quitaron. Aquí la opción la opción que se estaba construyendo de la oposición aquí en este país fue el PLI, con Luis Callejas y Violeta Granera, que era lo que habían sido, inclusive con los puñaleros del MRS. Pero ahí se lo llevaban. Entonces, ¿qué pasó? Pues entonces lo eliminan. Y la gente, y aquí tuvimos, pues según la cifra, casi el 70% de abstención. Y eso es un valor político importante. Y le quitaron la. Pone a Ortega en la situación en la que está en el 18. Pero desconocieron y ahora. la comunidad internacional de Ortega. No, claro que No no. lo desconoció. No, yo estoy Entonces, claro. esos argumentos estúpidos, perdóneme la palabra, que usan esto, es estúpida y sin base. Lo que pasa es que es populista. Es, Sí. es una opción que no vayamos a participar. Así todo el mundo se arrecha, rapaz. Sí, esa es otra pregunta que le hice. Pero no es realista, Hay pues. sus respuestas también a eso. Nos decía Según ellos, pues. el presidente Luis Herrera Campins, nos decía, ustedes me dicen que el pastel está envenenado. ¿Quién lo ha comido para demostrármelo? Tienen que ir al proceso electoral para poder demostrar realmente que no hubo Es que- condiciones. Y aquí voy a ser un poco más analítico. Hay personajes políticos con gran peso o con un peso específico en el país que por el proceso electoral o por la vía electoral. Peso político, peso corporal, como no, yo. no, peso político. que intentan por la vía cívica y electoral acceder al poder y no están en las condiciones para hacerlo y se les complica hacerlo. Se les complica muchísimo hacerlo, entonces optan por las salidas populistas y todo. Yo les preguntaba, ¿verdad? Yo les decía, yo veo difícil llamando a una abstención masiva a no votar, que no le reconozcan a los embajadores y la diplomacia internacional y al gobierno, que no lo dejan de reconocer, lo vamos a tener 5 años más. Su respuesta es no. La deslegitimarlo y la complejidad de la comunidad internacional y los conflictos económicos lo va a obligar a que nos ofrezca más adelante un proceso electoral más adecuado. Entonces, pero es el mismo sujeto a quien le vas a decir ahorita o más adelante condiciones electorales. El que tiene la llave siempre va a ser este mismo sujeto. Así es. ¿Qué importa sea ahorita o sea después? Es más, ahorita tenés más facilidad porque tenés un vehículo en el que no puedes participar quizás como alguien aspirante a un cargo, pero que puedes políticamente aportar
porque creo yo también que decirle a alguien no vayas a votar es estar en contra de un derecho que es de él y que es una decisión soberana de él nada más. Sí, es limitar un derecho. Y vos no puedes limitar a alguien a decirle qué es lo que tiene que hacer en este tipo de cosas. Y aquí me viene también otra enorme duda que se las voy a plantear. ¿Qué papel le tocará jugar a un cuerpo político articulado en el país si no tiene, y es que yo sigo sorprendido, no tienen cuerpo? O sea, es que yo no veo un cuerpo político nacional refrendando cualquier posibilidad o apertura o rendija, como usted dice, que está ofreciendo el régimen. Cualquier movimiento que el régimen ofrezca como una rendija para encontrar una ruta. Es que no hay partidos de oposición. No lo veo. No hay partidos de Y es oposición. preocupante. Y el que está, digamos, medio congelado. No, Porque tampoco, yo ahí yo no Está estoy de medio acuerdo. congelado en las actuaciones políticas. Porque si hay algo que nos ha caracterizado últimamente, es que hay una oposición que responde a ciertas actuaciones que vienen del gobierno, pero no hay ninguna actividad que te pueda promover situaciones o que te lleven a actuar en una forma más beligerante. Y el país necesita de una oposición beligerante. Yo con todo respeto, yo lo miro diferente, yo veo paralizado. Ok, ¿Qué es lo que está es paralizado? Lo veo bueno. paralizado. ¿A quién ves paralizado? Permitime, me vas a salir y me vas a decir. No, pues, para preguntarte, ¿a quién? Déjame responderte. ¿Te parecía al fiscal que me estuvo entrevistando? No, hombre, ¿A hace unos días. quién ves paralizado para saber que a claro? la fuerza política que Ok. está electoralmente ahorita habilitada para enfrentar Sí. ese proceso. Porque si están haciendo cosas internas en cuanto a la preparación del calendario electoral y internamente está, no es público, no lo vemos. No lo veo por ni pues, no lo muestran. Que me digas que si he salido del departamento para ver si lo están haciendo o lo que están haciendo, no. La obligación del partido político en una contienda electoral es mostrarte tu músculo político. Así Y no lo es, están haciendo. así es. Y dos, no han definido a ese colegiado de hombres y mujeres que están destinados a enfrentar el proceso y también que me convenzan a mí de que van a ser hombres y mujeres capaces de enfrentar también una legislatura que viene, que si se logra el objetivo va a ser compleja y difícil. Pues yo quiero analizar perfiles. Mi obligación como periodista es empezar a analizar quién es este, 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 y a ver si tengo viabilidad para hacer un trabajo periodístico para mostrar a la gente quiénes son estas personas que cargan con esta estafeta y con la responsabilidad que traen. No lo estoy viendo. Y no elegir un candidato a 3 meses de un proceso electoral es terrible. Mira, Espérate, pero yo ¿a creo- cuántos días de la inscripción de candidatos? Sí, al menos que que- tenés que presentar la fórmula presidencial 13 días estamos. y No, 90, menos. 90 diputados. 12 días de cuando inicia el proceso. Y El esa proceso es comienza el una 28, crítica no destructiva. pero- al no, contrario, pero, necesitamos ver pero, esa hombre pero, o o sea, esa mujer. Pues. Por eso te digo, como yo he tenido la oportunidad de platicar con una presidenta, hace por ejemplo, con la Kitty, en los departamentos ya iniciaron su proceso de escogencia de diputados. Hay algunos departamentos que no les ha permitido la policía, que los ha boicoteado cuando van a tener su reunión para tomar la decisión, ¿verdad? Entre varios sectores, y no solo sé por él, pues te haría asustado. Hay gente que, grupos conservadores, grupos liberales, grupos inclusive de los mismos PLC, de las diferentes organizaciones, se han estado reuniendo. Pero las condiciones son difíciles. A veces te decía, vos, hay que tener que enseñar el músculo, que tener que enseñar el momento. Pero la condición, oíme, si hay gente que no quiere ser candidato, que podría tener todas las cualidades, todas las características, todo lo que vos querrás. Entonces te dice, hermano, no sé, tengo miedo. O si ya saben que son posibles candidatos, le caen encima. Pero los Hoy sacó pero la las trinchera. personas que han Hoy sacó la tomado trinchera la la noticia. decisión de ser- Déjame terminar para contestar Ajá. la pregunta. Hoy sacó la trinchera de la noticia. Dice, hoy le dice la Alianza Ciudadana con el movimiento campesino se iban a reunir para elegir candidato a diputado en Río San Juan, pero la policía lo retuvo. Muchos declinan a la posibilidad de una candidatura, temen perder su negocio y arriesgar a su familia.
Pero eso alimenta Entonces, la justificación de Costa Rica. Te digo, alimenta la... Pues, pero es la realidad, pues sí, pues sí es que yo no estoy diciendo lo que a veces se les olvida que estamos luchando contra una dictadura. No. Es una dictadura. Yo ahí no sí, es lo sí, mismo no. hacerse el valiente en Costa Rica, ¿verdad? No. Que hacer que venir aquí a verla de frente. Hay No es lo mismo ver los 6 toros desde precandidatos afuera presos, que vino de aquí lo de adentro. Hay- Tranquilo, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero hay 6 precandidatos presos. Por eso mismo. Es decir, ¿qué es lo que decían todos es los decir, candidatos? ¿Qué es lo que decían todos los candidatos? ¿crees Hay vos? que ir al proceso electoral con el que vaya quedando. O sea, ellos mismos lo dijeron. ¿Salieron corriendo? No salieron corriendo. En síntesis. Da casualidad que lo que salieron corriendo fueron aquellos que lo que decían es que no había que ir a un proceso electoral. En síntesis, ¿crees vos que Ortega no te va a echar preso? O sea, si lo decidiera así, pues él, que tiene el control de este país, el 28, el 2 o el 3 de agosto, a quien se le ocurra. Ese es el riesgo. No, lo que, no, Entonces, lo que yo trato de decirte... Está parado. No, lo ¿Está que, parado que quiere Espérate, proceder? espérate. ¿O está parado que no hay que ir? déjame decirte lo que... No podemos esconder la parálisis política de este cuerpo que está ahí. Es que no hay parálisis. Hay una parálisis política en tomar decisiones que son políticas y que tienen que hacer pronto. Porque vos vas a esperar que el 19 de julio, y menos mal que este 19 de julio, total debilitado el régimen, no sé qué va a hacer, en cualquier van a sorprender, pero son momentos en que políticamente vos tenés que acudir y atacar. Si Yo te estás estoy convirtiendo en una... parte de acuerdo con lo que estás diciendo, Danilo. Si vas porque a enfrentarte a ello. jugar con el tiempo, ¿verdad? Después de que has establecido requisitos para inscripción de candidatos y venir postergando el dar a conocer cuál es realmente tu candidato, permitió incluso que surgiera una candidatura totalmente inesperada, que para mí ha sido una pompa de jabón. Y que puede aparecer mañana Que cualquier otra. únicamente, así es, y puede permitirse la participación de otra, que te viene únicamente a perjudicar más y a producirte más parálisis de la que ya te No, porque ya en ese sentido, yo te entiendo tal vez antes, pero después de las declaraciones que dio ¿De cuál de todas? el lunes, las últimas que dio, Que dijo que tenía 2 que candidatos. allá las inscripciones estaban cerradas y que aquí veían 2 candidatos, entre el señor Treviño y el señor Vidaurre, Pero eso no y me que entre evitó. ellos iban a escoger, iban a ajustar, iban a iniciar su proceso de consulta. Pero eso no Entonces ya evitó. no hay, Jaime, o pero sea, eso que no vaya a venir evitó. algún otro bajado del cielo o otra No, bajada del no, cielo, no. según lo que ella dijo. Pues ahora si se echa para atrás ella, en lo que dijo, pues ya son otros 100 pesos. Lo que yo Y- estoy y cuál es la señalando es complejidad que el que puede haber. periodo de tiempo, demasiado espacio, permitió casualmente que surgiera una candidatura de pompa de jabón que la tuvo que venir a desconocer la presidenta de Seporele. Yo leí... Sin necesidad de eso. ¿Cuál es la Ayer- candidatura ayer- de Pope de Jabón que hablas? La de de la Asunción. doctora Asunción Moreno. Ah. A propósito, hay un rezo de rosario por la salud de la doctora Moreno en la catedral, Está bien. por si quieren ir. Y perdóname que me ríe. No, y ojalá que esté bien, ojalá que se mejore. No, yo me reía de otra cosa que me acordé. Miré hace 2 días y lo que decía Asunción es Azucena tener razón. Hace 2 días miré una entrevista con George Enríquez que está reclamando que por qué no se le ha llamado si él llegó a dejar su solicitud de ser un precandidato en la competencia de esta Alianza Ciudadana y que no le han respondido. Entonces aparece ahora diciendo que por favor que lo llamen. Bueno, porque bueno, como ahí han sí- tardado tanto, ahí sí yo tengo estoy de acuerdo. oportunidad y voy a meter. Ahí sí Por yo eso estoy de que la acuerdo que prórroga del se ha periodo manejado, que ahí yo sí estoy de acuerdo que se ha manejado muy mal Así es. el tema de quién va a ser el candidato. De tomar la decisión de todo, final. pues, de todo, pues, porque una vez que, o sea, lo que dijo la Kitty, o sea, yo le hubiera contestado a George Enrique, si es verdad que mandó una carta, ¿verdad? Que, hombre, hemos decidido que no llenar las cualidades que nosotros queremos, punto, ya está, bye bye, adiós, y se acabó. O sea, me extraña que la Kitty, que no anda con pelo de la lengua, Parra era un jodido que era parte de un partido traidor, que supiste que es sapo, como Yatama. Entonces, decírselo en su cara. Ve, hermano, no confiamos en vos, loco. Y no me extrañaría que aparezca de candidato en los candidatos que va a proponer Yatama, o también, bueno, traidor, Pero en síntesis- alguna de las cosas así. Pero eso sí, yo creo, decirle a los demás, ¿verdad? Como ve, papá, hasta aquí llegaste.
¿Entendés? Porque yo tengo entendido, por ejemplo, la última Ahora, vez, en los antes de que dos cayera problemas- preso Medardo Mairena, él se reunió con Seporel. Y entonces aquí tengo entendido que la Kitty le dijo, si vos querés competir, estás bienvenido a competir. Pero las reglas que están se quedan. No va a haber cambio. Porque Medardo no quería que hubiera debate y que no hubieran otra cosa. Entonces las reglas están, si querés competir es decisión tuya. Desgraciadamente después sucedió lo que sucedió, pues. Pero así como le habló a Medardo claramente, así debía de haber hablado a George Enrique o a cualquiera. Y es como el otro, pues, perdóname, tu ex compañero de lucha, Luis Flay. Ahora se va, se sacrifica por las grandes bases, los grandes seguidores, las grandes multitudes que están reclamando por Luis Flay. Y se va al exilio. ¿A qué? A liderar una campaña en contra de que la gente participe en el proceso electoral. Pero te garantizo que si le hubieran garantizado una diputación, esta aquí estaría despeleando. Porque esa ha sido una persona que por 50 años, ¿cuánto tiene muerto el comandante Bermúdez? No sé. ¿Verdad? Y que él sabía quién fue el que lo emboscó. Y se quedó callado, siendo parte de la comisión investigadora del asesinato de Bermúdez. Y se quedó callado. Y él mismo lo admitió en el programa de Luis Galeano. Yo no estoy inventando, él lo dijo. Sí, Como era cosa, entonces, hermano, que también tenemos que empezar a valorar de dónde vienen las cosas, brother, para Es lo que darle, estaba diciendo para Danilo. darle verdad a Es lo muchas que- cosas es lo que están estaba- pasando aquí. Es lo que estaba señalando No, Danilo. por eso mismo, estoy totalmente de acuerdo con Danilo. A esta altura del partido deberíamos de saber quiénes son los candidatos por Matagalpa. Aunque no vivas en Matagalpa, tenés derecho de saber. Hay obligación de expresar. Por Managua, va Danilo Aguirre. Ay, que está bien, pues, aunque no sea uninominal la votación. Pero, hombre, qué satisfacción saber que vas a tener a una persona consciente, preparada a lo que va a la Es que Asamblea vos Nacional. sabés, Sí, vos importante. nunca has sido parte de ningún partido, ¿verdad? Vos No, no. Pero vos sí, y yo sí, Sí. hace más de 30 años. Y vos sabés que el gran pleito que se arma en las diputaciones es enorme. Aún en las condiciones actuales. Nunca he estado, pero los he Los presenciado. has presenciado. Ok. Entonces, Lo he estudiado había un incluso. mecanismo seleccionado que iba a ser a través de encuestas, a través de procedimientos, a través de los demás. Cuando eso ya no se puede dar por las circunstancias que a propósito lo hizo el régimen Ortega Murillo para seguir debilitando el proceso La complejidad de género. entonces la situación se vuelve que tenés que manejarle con mucho cuidado, porque si no, como dijo, y lo dijo Alfredo César hace un par de días, se te arma una, ¿cómo se llama? Cuando sale corriendo todo el mundo, Una estampida. una estampida. Y siempre ha sido los diputados que no quedan. Siempre han salido, me hicieron esto, que para papá, que Y ahí para- vienen las y divisiones ahí de es los donde comienzan las partidos. divisiones de los partidos. De cualquier cargo. Entonces también, hasta cierto punto entiendo la situación que está teniendo la Alianza Ciudadana alrededor de eso. Tenés que coger 92 candidatos a diputados, Pero- más pero- 92, son 184, y lo tenés que coger un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre y una mujer. En la suplencia también tiene que ser. En todo. No estoy seguro, fíjate que eso no lo he podido averiguar. A lo de la suplencia. No, Sí, o sea, no si sé. el candidato es hombre, la suplente tiene que ser mujer, Sí. o la mujer tiene que... No, yo No creo sé, que no. no Yo sé. creo que Claro. tiene que ir el propietario, hombre, la segunda propietaria, o el No primer sé, voy a propietario, mujer, averiguarlo. la segunda propietaria. No he Voy podido a averiguar, averiguarlo. esa es una buena Pero, pregunta. ¿dónde decías que impidieron la reunión para escoger a Según los la diputados? trinchera de la noticia, ¿verdad? El titular, Ajá. creo que ahí está. Bueno, a donde sea. Digo yo, ok. Vos mismo decís, bueno, se nos olvida que estamos en una dictadura. Y yo digo, ok, ¿y cuándo vamos a aprender a trabajar en una dictadura? Si hay Zoom, que le puedes hacer la reunión virtual y poder hablar entre tus directivos, ¿para qué te expones a eso? No sé, Es que no sé a cuál veces es- las redes yo no sociales sé es cuáles son solamente los para insultarlo. Yo no sé cuál es el mecanismo que Ver- están- no, que están por eso te teniendo, pues. digo, Pero es también que tomamos tenemos cuenta que que- para los Managuas tal vez es más fácil, o las cabeceras Ahora departamentales en todas partes es más, hay. es más fácil tener acceso a las redes. El pero otro en cualquier día, lugar- el- Oíme, fíjate que eso es algo interesante que acabas de decir. Fíjate que
a nivel nacional, me comentaron, la policía está llegando a los lugares donde te alquilan para computadoras, para A los cibers. a los cibers, a que le tenés que pasar una lista de quiénes son, quiénes llegan, cuánto tiempo, cuántas veces han llegado. O sea, si estamos luchando contra una dictadura que tiene un aparato represor bien experimentado, con años de experiencia y bien entrenado por cubanos y por rusos. Y todavía hay rusos, y han venido, pueden ir esta cantidad de rusos hay en este país. Y ya no digamos de los cubanos, como mis compadres que están por todos lados. Como hablan los oídos. ¿Verdad? Entonces, y con simpleza en nuestras narices. Sí. Vuelvo con toda la experiencia de cómo un fraude es fácil de hacerlo. Y en nuestras narices, y nadie lo dice. Y bueno, no es que nadie lo dice, pues la verdad es que en el 2016, aunque calculo que admito que fue un error político, no haber salido por lo menos a marcar esa boleta bendita, anular el voto para que el fraude no se le hiciera más fácil, sí tuvo un peso político, porque esa abstención que el país demostró en el 2016, hoy tiene a Ortega donde está. No lo dejó llegar al siguiente proceso en el 21. 2 años después le aguantó eso. no, lo que le tiene miedo a Ortega no es No, lo que no digo es que lo que pasó en el ¿dónde está 2016. situado ahorita? Lo que Ortega sabe, que si la comunidad internacional no lo reconoce, como no reconocieron a Maduro, aquí se revienta la chimbomba. Eso es lo que sabe Ortega. Entonces Ortega va a buscar cómo dar un proceso electoral e incentivar la abstención lo más que pueda y ceder lo menos que pueda para poder lograr las dos cosas: que haya abstención y que haya legitimidad. Lo que él sabe que lo que no, el peor que lo que puede pasar a él es que aquí haya una votación masiva, porque una votación masiva no te permite esconder 600,000 votos, 700,000 votos, 1 millón de votos de diferencia, no lo puede esconder. Entonces a él le toca en ese momento o reconoce su derrota y se prepara para su salida, o no reconoce su derrota y termina de montar el fraude, y aquí se arma la del San Quintín, porque aquí sí vendría todo lo que está pasando en Venezuela. Entonces él sabe, ¿y para qué voy a...? Pero además, sus principales padrinos o asesores están en serios problemas, como lo dijo la Azucena. Si Cuba está en serios problemas ahorita, y Venezuela ya está buscando cómo salir de ella. Venezuela, que está todavía hablado como Ortega, que aquí no van a venir, ¿verdad? Ahí estaba una comisión de la Unión Europea por 2 semanas en Venezuela, negociando y sirviendo de un lado para otro, cuánto iban a hacer, cómo se iban a hacer, a dónde iba a ser, quién iban a hacer, y hasta elaborando agenda. Elaborando agenda, y hasta logró, porque no lo quería Maduro, que la delegación fuera mayor, porque como la oposición allá en Venezuela también estaba dividida, ¿verdad? Unos quieren una cosa, otros quieren otra, entonces permitieron representantes y asesores que antes no habían permitido. Entonces Ortega no es baboso. ¿Cuántos años tiene Ortega de estar en el poder o alrededor del poder? Él sabe todos los escenarios que está ahí, pero tampoco va a decir, me doblegaron. Esa es la realidad. Pero también puede estar esperando un contendor con el que pueda haber estabilidad y gobernabilidad después del proceso electoral. Es que eso es lo que tiene que estar Claro, calculando. pero Él eso- está eso esperando no a alguien tiene que le sacar- ponga, alguien que le ponga enfrente. Y no hay nada, hasta el momento no le ha puesto. Y los que estarían posibilidades de que lo pusiera enfrente, también se lo llevó y lo echó al bote, pues. Eso es una realidad A los también. que no les gustaba o los miraba amenazantes. Yo no diría que le amenazaba amenazante. Y no políticamente partidaria, ¿verdad? No me refiero a eso. Me refiero a que no tienen o no han logrado tener o no Madurez tuvieron política. Madurez política. Porque yo sí, y yo lo he planteado, una de las cosas que lamenté terriblemente en la oposición que estalló en el 2018 es que no entendieron que los procesos políticos, aunque sean estallidos como este, al final tienen que llevar un cauce ordenado y los instrumentos correctos para esto. Y decidieron
caminar cada quien por su lado y verse metido en este gran clavo en el que estamos. Yo no Así sé es. si hay más que abordar. No, me gustaría, pues, que más, o sea, Oh, lo de Costa Rica ha sido interesante. Me reuní con otro sector dentro de Costa Rica que definitivamente están en oposición y me llamó la atención porque son en jóvenes. oposición a. En oposición una estrategia, o no estrategia, pues a la posición política de desconocer el proceso electoral. Me encontré con un sector joven, abundante, desesperados por regresar a su país y lo que plantean, que para mí me sorprendió, porque son jóvenes, y lo que plantean es que a través de un proceso, de una transición por la vía cívica, es la oportunidad más no placentera, la idónea para ellos de volver y retornar al país. Claro. Y es bastante amplia y de liderazgo bastante sólido de jóvenes allá. Me llamó mucho la atención eso. Entonces lo voy a contrastar ahí en la semana. Tengo trabajitos porque aquí, hermano, se ha sido difícil encontrar a alguien que se siente y quiere analizar. No hay ni invitado. Yo no la he querido llamar, Ni le hay digo, gente que porque quiera los anunciarlo. viernes nos venimos a sentar aquí y vamos a aparecer, vamos a tener que cambiarnos la camisa terriblemente para no repetir en los programas, porque solamente este grupo que está aquí y muy limitado, algunos que están aceptado entrevistas, Jaime, están dando la cara o están asumiendo la responsabilidad de analizar lo que está pasando en el país. Nadie quiere hablar. Hay gente que estaba pensando ahorita, otro de las señales que vos decís. La semana pasada dio declaraciones el diputado Meléndez, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Y él dijo, bueno, de acuerdo a la agenda, te estamos pidiendo, vamos a entrar de un receso, de acuerdo a la agenda, probablemente vamos a tratar de presentar la iniciativa de ley Renacer para ser aprobada en el Senado a finales del mes de julio. En el Senado. Después del Senado pasa a la comisión. Es un proceso largo. Al lugar, pero ya te está diciendo a finales del mes. La vamos a ver si la ponemos en agenda para ser aprobada en el Senado. Todo eso coincide con los 20 días para responder. todo eso. O sea, a la si todos esos números son coincidencia, a la chocho te vamos a comprar lotería, loco, Te la vas a sacar. porque algo puede salir. Pero tiene que, todo esto tiene que estar relacionado en algo. ¿Cuánto tiempo tienen para responder la Corte después del 20 informe? días. 20 días hábiles. Teóricamente, ¿verdad? Sí, porque Porque aquí hemos visto también engavetado, ya ves el recurso del PRI. El recurso del PRI lo sacaron 5 años después o 6 años después. los que vos criticas tanto, el MRS sigue engavetado del recurso de haberle quitado su partido pues a esta gente. Ahí sigue engavetado y creo que queda engavetado. Creo que ese ha sido uno de los más graves errores que ha prometido el Frente Sandinista. Porque el MRS, cada vez que ha ido a un proceso electoral solo, ha demostrado que no tiene nada. No, el 2006, Fue en el 2001 el 2006 con Sergio Ramírez y barrieron el piso con él. No, en el ¿Verdad? 2000, eso fue en el 96. Estamos en el 96. Sí, En el 2001 fueron aliados del se Frente. fueron en convergencia. Y el Frente no le dio nada. Nada. Un solo diputado no le dio nada. Después en el 2006 fueron. Y desgraciadamente para ellos, ¿verdad?, murió Herty Levite. Pero levantaban. ¿Verdad? Y por la memoria de Herty Levite, es que el mundo llegó a sacar lo que sacó. Del MRS. ¿Cuánto sacó? ¿Ah? Como el ¿Cuánto? 12 o... No, hombre, que va a estar sacando el 12%, sacó el 4.5, 5 puntos menos del 6% sacó. Chequear. No me acuerdo. Chequear, No si me ahí están acuerdo. si ahí están los números. Ha sido, o sea, para mí eso es, o lo que yo siempre que tengo mis dudas que son, es parte de la misma operación de entrenamiento del Frente Sandinista, que estos juegan de acuerdo a las circunstancias el papel que quieran jugar. No creo yo eso. ¿Verdad? Yo vuelvo y te repito. Óyeme, hay aquí hubo una oposición. ¿cómo se llama el Tardecía? ¿Cómo se llama? Orlando Tardecía. Un más que se haya logrado infiltrar a la CIA y haya hecho que la CIA se lo llevara a los Estados Unidos supuestamente para una conferencia de prensa y en los Estados y en Washington, en medio de todo el mundo, decir lo que dijo, hermano, vos podés esperar
escribir cualquier cosa de todo esto, más, loco. Ahí se lo llaman de Salvador. Es una Ah, historia interesante. no. Y buena para Sí, hacer un buen claro. documental de Sí, ellos. para oíme, pues, contar. a gente se le olvida. Pero mira. ¿Sabe el entrenamiento que tuvo que tener ese maje para poder hacer lo que hizo? Y darle vuelta a la silla, ir a Washington y delante de ellos mismos decir todo lo que hizo y para que lo volvieran de regreso. No, y todavía y tú fue parte, hubo un momento dado, aquí lo consideraron parte de la oposición en este país. Con una diferencia, ¿verdad? Que no se te olvide agregar el condimento. Agregar el condimento, que lo estaba haciendo en un país respetuoso de leyes. Si lo hubiera hecho en un país con una dictadura, ¿vos crees que pues tuviera sí, vida? pero vos crees que pues sí, no fue es que no le des tanto mérito. No, porque no, si el mérito es que le dio vuelta a la silla. pues, claro, es lo único. Pero lo hace en un país democrático. A ver qué lo hubiera hecho en Cuba. No, Pero miren, no, pero yo mira, o que lo hubieran hecho aquí en Nicaragua. Está bien, hay que reírse y hay que No, si no es analizar reír, es listo. todo Fíjate ese que a tipo de veces- cosas. Pero mira, hombre, yo sí creo. Vos que te gusta, yo vos sí que creo, te gusta ser periodista, yo vos sí sos de creo, los pocos escuchar. periodistas De que investigación. vos deberías de escribir o hacer una serie de artículos sobre toda la historia de este país para los jóvenes Sí. que no conocen lo Y que ha pasado en Orlando este país. Tardecía fue capturado en El Salvador en una misión y fue para allá a parar. Es una Así cosa tremenda. Así Y es. contar esa historia Si es una serio. telenovela, oye, hasta una película puede hacer. Pero no nos desviemos de lo que yo El quería infiltrado decir. que le dio vuelta a la silla, lo deberíamos de hacer una película, lo cual a lo mejor así Ana Boreales de alguna manera. No sé, no es broma, ¿no? ¿Cuántas películas no hemos visto de ficticia y esta es una vida real? Pero Jaime, escúchame. La disidencia sandinista de lo que hoy está en el Carmen es real y es realmente opositora. Te puedo decir que en Costa Rica lo que yo entrevisté o los con los que yo me senté eran jóvenes disidentes de ellos que se rifaron Yo a hablo, muerte yo hablo de la cúpula. por la salida y cuando vos te sentás con ellos que estaban ganando, que eran parte del sistema, que tenían camionetas que el sistema les daba y que se voltearon porque vieron que el sistema solo operaba hasta las pequeñas migajas que les llegaban pero a ellos esos y son- no podían crecer. Esos son disidentes del sandinismo, no MRS. No, Son es dos que el cosas MRS diferentes. es otra disidencia y la bueno. disidencia del Frente Sandinista se va degranando con los años y Esos y van compadres, ocupando. ahí hay compadres hablados, hay compadres hablados, sí, compadres hablados, no. Yo no creo que en la juventud del MRS exista No, yo no estoy hablando, de la hay gente- cúpula, hay hombre, gente- de la cúpula. sí. Yo por eso cuando yo dije la vez pasada, yo me solidarizo con la Suyén, con la Margarita Vigil, con esas jóvenes que fue la Tamara, que son, pues, tienen su pensamiento Hombre, ahí están histórica presos. y están presas. Ahí está Pero presa con también la pero mujer, con las la otras, mujer. con los otros de la cúpula de los años 80 que fueron, ahorita es lunes miel comparado con lo que estos jodidos hicieron en los años 80 y me estaba hablando cuentos a mí. ¿O es mentira? Ahora le da pobrecita a la Dora María. Y cuando ella estaba torturando y haciendo mierda a todos los de leoneses, decía ella pobrecita. O cuando Hugo Torres agarraba a todos los chavales, organizaba la fiesta Pero si y no se los puso llevaba abogado, al servicio militar, le daba pesar. No, papá, sí. Ya me está hablando como el fiscal. Que No, si no me da pesar. No, por eso, contra eso más, no tengo ningún pesar, bro. Ninguno. Ni lo veo, nunca he sido hipócrita en mi vida, o desgraciadamente. ver las costas de los mares de Nicaragua Ah, sí. en manos de comandantes No, que sí. ahora se llaman disidentes. Es cierto. No, hombre, Ahí- y verlos construir casas y vendérselos a gente de la clase media en 120,000, 200,000 dólares, por favor, en tierras que fueron quitadas como reforma agraria. Ese es el pecado. Andavé San Juan del Ese es Sur, el como pecado. está lotificado Ese es el pecado. de gente, El pecado mucha disidentes de gente. los sandinistas. El pecado de Pero muchos. nadie devuelve, nadie paga, nadie hipoteca para Y si pagar la nosotros- deuda. y nosotros pagamos toda la piñata. Por eso, entonces no. Entramos a otro tema. Que hay que mencionarlo y recordarlo porque es obligación no olvidarlo. Hay que ir a escribir el documental y ponerlos en Por eso, testimonio vos- para que la juventud los conozca, es cierto. Vos te Pero hay puedes hacer- disidencia realmente. Vos te que ha puedes sido hacer oposición famoso a de esa este manera. régimen. No, yo entiendo. Ah, no, Yo yo estoy entiendo. hablando de las cúpulas. Yo les Yo estoy quisiera- hablando de las cúpulas. De los Ve, que no subieron, aquí supieron que está la ley, apartarse. que está la ley, que no está viendo la ley. Ve, ese es hacer lo que haga esos documentales, esos editoriales. De hacer famoso. Hasta Vas a director, Netflix. hasta director de cine va a hacer. O No, termino muerto. o termino muerto. Ya No, te dile. no. El infiltrado, ya te di el título, el infiltrado que le dio vuelta a la silla. ¿Qué más querés?
Esa es una historia Te va a tener que tremenda. buscar a alguien que se parezca a Tardencilla. Busca la rima. Tardencilla, le da vuelta la silla. Ve. ¿Ve? Con rima. Pues, poético, de viaje. muy poético. No, pero ve, esa historia Oíme, cuando me la contaron a mí, de loco, película. yo creía Sí. que era mentira, la loco. película. ¿Y por qué razón llegó a El Salvador? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué estaba importando enfrente en ese viaje? ¿Qué ir a fondo en eso? ¿Y cómo cae? ¿Y quiénes se quedan en el camino? ¿Y quién se llega a Managua y confiesa y dice que está pegado? Y llega hasta allá. ¿Y de quiénes costa a se, y costa, quiénes se beneficiaron de la operación esa, verdad? O sea, No. Es una película. En esa- y no es ni siquiera una ahí película. tenés razón. Esta es una serie, podría hacer, ¿oíste? Porque va por muchas etapas. Ahí puedo terminar en Sí, en otro lado, porque lo que Allá en la hicieron- Cuesta del Es Plomo. como lo que el asesinato del presidente de Haití. Cada día es, se destapa, es como una caja de Pandora. ¿No? Cada rato van saliendo cosas nuevas. Loco. ¿Ah? Y no Por creas que eso. aquí preocupa. Claro. Y aquí preocupa. Sí, oíme, todas sí, partes. oíme, fue bien Ahí- montada. Ahí evocaron a los que te iban a invocar supuestamente. Fíjate qué clase de... ¿Ah? Y Y ahí plata de Venezuela, plata de, Plata ahí, de, por este lado. de los Estados Unidos, plata de Colombia. por Oíme, este lado. una telaraña hasta Ecuador llegó a aparecer. El jefe de la seguridad del presidente de Haití tenía una cédula ecuatoriana y había viajado 6 veces a Ecuador. Y entonces viajaba de Haití a a Venezuela, Colombia, Ecuador, Colombia, Panamá. Ahí está la cédula del viaje, con otro, hasta con su mismo nombre, sin siquiera pues lo cambió. Entonces, ahí está su cédula ecuatoriana. ¿Cómo consiguió la cédula ecuatoriana? Claro, ese fue. Ah, ese es de película. Todavía falta mucho que salgan más cosas. Y no creas que no tienen arico a muchos de muchos lados. Y no solo aquí. Por eso yo digo, muchos de muchos lados. Comentarios finales, Azucena, antes de que nos metamos en clavo hablando más de lo que debemos. No, yo voy a seguir martillando el 19 de julio. Yo espero que Daniel Ortega haga un anuncio que desestrese el país. Ya no quiero que los pueblos originarios, que si somos hijos de No, la William retórica Walker, siempre la va a tirar. Bueno, pero que la tire, pero que al final, en el centro, en el momento más oportuno, que por el amor de Dios diga algo sobre la necesidad de hacer un proceso electoral viable, para que todas estas cosas puedan quedar únicamente como malas intenciones, ¿verdad? Evitar que se realice el proceso electoral. Aquí tenemos que llegar al 7 de noviembre y buscar lograr el cambio que el pueblo está demandando y que necesita lograrlo. Fíjate cómo hay estrategias tan maquiavélicas que esta posibilidad, porque asumamos que se está dando algún tipo de negociación. Ya hay estrategias he visto varios comentarios en las redes, ¿verdad? Que empiezan a decir, se fijan, le estamos doblando el brazo, logramos que Ortega esté cediendo, pero sigamos con más sanciones. Eso es ganas de boicotear. Eso Sí. es ganas de boicotear. Yo cierro Comentarios. sumándome al llamado que hace Azucena. Yo creo que es hora de que, o al menos aproveche esta oportunidad de enviar un mensaje claro, sí, no ambiguo, que mande un mensaje claro de una posible ruta de salida, o que al menos que esté dispuesto a asumir la responsabilidad de ocuparse del país, sin olvidarse de las retóricas, como dice usted, y ocuparse, y que sea claro. Lo que necesitamos es claridad. Si tiene claridad, ya será responsabilidad de la oposición política de organizarse y tomar la responsabilidad de asumirla con mucho pragmatismo en muchos momentos y con la firmeza. Pero que si no tiene mensaje claro, esto no va a ir a ningún lado. Pues ojalá que sea claro. Es lo que yo desearía. ¿Mensaje claro de quién? De Ortega, este 19 de julio. O sea, una claridad completa de que hay rutas de salida y de que está consciente de que se tiene que dar esta ruta de salida. Si no muestra esa conciencia, yo no veo posibilidad de que se arruine la campaña que vos decís que en Costa Rica puede empezar. Ya comenzó. Va a avanzar con más fuerza. Yo comenzó. No Lo que solamente en pasa es que Costa están Rica, esperando. también aquí Y también adentro. aquí. Hay Y en los mucha Estados gente, Unidos también. también sí. en todas es partes. una campaña internacional que viene contra todo. Fíjate que son tan estúpidos.
En pocas palabras, algunos de ellos, es claridad lo que que no es ni necesita. siquiera un Así ataque es. contra Ortega, ¿verdad? Es un ataque contra aquellos que participen en el proceso electoral. Le están haciendo el trabajo de gratis a Ortega. O le van a hacer el trabajo, no, ya le están haciendo el trabajo de gratis. O le van Ah, a o sea, regalar el nuevo periodo de Ah, gratis. Así es, le va a salir fácil los 5 Así años más. es. Bueno, yo solo termino diciéndole, bueno, todavía tenemos el próximo viernes el programa, pero la gente tiene que prepararse el próximo Ojalá. 24 y 25, ojalá, A verificar. a verificarse. Bueno, sí, Claro que ojalá. ojalá. ¿Por qué Claro. ojalá? Ah. Porque como va la cosa, nadie sabemos si tenemos algunas serenatas en la noche. ¿Dónde Sí. dormiré? ¿Por qué? Después de la serenata. La serenata de la noche. Depende cómo cante tu cuitico. Ah, exactamente. Como la chachalaca. Ah, depende de si recibí serenata o no recibí serenata. Así que, ojalá que no, ojalá que no. Bueno, hemos llegado al final del programa, le agradecemos, que Dios los bendiga, cuídense y nos vemos el próximo viernes si así Dios lo permite. Porque somos más y marchamos dignos, con las manos agrietadas de dolor. Sobrevive la palabra y el camino, porque sos Nicaragua, la guerrera del amor. Porque somos más y marchamos dignos, con las manos agrietadas de dolor. Sobrevive la palabra y el camino, porque sos Nicaragua, la guerrera del amor. Buenas tardes, amigos.